estamos cambiando la formación inicial de los profesores con la creación de un máster 2 en enseñanza para la preparación de los concursos para ser profesora. Todavía no empezó hace 2 años y todavía estamos trabajando sobre eso, porque no es todavía perfecto. Y también se quedó en cada disciplina. No hay un trabajo transversal adentro de las disciplinas. Y no hay formación sobre la psicología de los jóvenes y otras cosas. Pero eso es algo que nosotros estamos reflexionando sobre eso. Otro incentivo es la enseñanza y la evaluación por competencia en la escuela primera y en el colegio. Porque el cambio se pasa más fácilmente en esas partes que en el liceo. En el liceo tenemos todavía una visión que no viene de Napoleón y del liceo. Tenemos que... Y puedes clicar sobre el libreto de los 7 competencias. Entonces, habemos escogido 7 competencias para formar los alumnos. La maestría de la lengua para una comprensión funcional de las situaciones escolares. La maestría de por lo menos una lengua extranjera, los matemáticos y la cultura científica y tecnológica, la maestría de las técnicas de la información y de la comunicación, la cultura humanista, se pueden leer. Y los aprendizajes se hacen con tarea simple, pero también con tarea compleja, porque el problema que tenemos es que hay que transferir las capacidades y los conocimientos de los alumnos en situación real y complejas. Y lo que estamos haciendo es que cada profesor tiene que trabajar en equipos, pueden mostrar la competencia. Le tiene que dar un clic en el siguiente, en el 3, sí. Supongo. Entonces, los profesores para formar y evaluar a sus alumnos tienen que trabajar más juntos, porque eso es algo difícil para obtener. Y ellos tienen que trabajar dentro de su disciplina, pero también dentro de los equipos que están encargados de las mismas clases. Y eso es porque la validación de las competencias se hacen juntos. Ellos hacen reunión y dicen, en matemático estoy evaluando la maestría de la lengua y la cultura matemática y también la maestría de las técnicas de la información, y puedo decir si este alumno estaba evaluado positivamente o no en esas competencias. Y no hay una especialidad, porque cada profesor puede evaluar sobre los 7 competencias. Bueno, hay competencias, por ejemplo, la maestría de una lengua extranjera que no se puede hacer por todos los profesores. Pero eso es una manera de modificar las prácticas de los profesores. Pueden regresar y el último ejemplo es el cambio
Exactamente. Entonces, al nivel del colegio tenemos un dispositivo que estaba hasta el año pasado una experimentación, que ahora es un dispositivo que todos los colegios pueden poner, installer, mettre en œuvre. Pueden poner a disposición de la gente y Sí. pueden hacerlo efectivo. Es una enseñanza integrando ciencia de la vida y de la tierra, física y tecnología. Y solamente un profesor se van a encargarse de un grupo y enseñar las 3 disciplinas. Y para nosotros es una innovación mayores. Eso es un ejemplo. Un segundo ejemplo al nivel del liceo es que estamos es la enseñanza de ciencias en otra lengua. Por ejemplo, inglés, alemán, o español, etc. Y eso es obligatorio en el sector tecnológico, con problemas, porque todos los profesores de tecnología no pueden hablar una lengua extranjera. Entonces, tienen que trabajar con los profesores de lenguas y hacen una coanimación de los cursos. Y diferentes dispositivos. Hay un dispositivo muy especial que se llama les cordées de la réussite. Eso es para seleccionar alumnos que tienen un fuerte potencial, pero que vienen de nivel social muy desfavorizado, y sabemos que esos estudiantes no se pueden conseguir estudios Largos, o sea, largos. tiempo extendido. Y es las universidades, escuelas de ingenieros que envían estudiantes en el colegio y en el liceo, que ellos tienen que hacer un partenario con liceos y colegios, pero se van a seleccionar como 10 alumnos, chicas también, eso es muy importante, y se van a seguir esos alumnos sobre todo el currículo, para ayudarlos a réussir. ¿Para lograr? A tener éxito en los estudios. Y ellos también se van en las escuelas para ver cómo se hacen los estudios, cómo se hacen búsquedas, y etcétera. Hay otras cosas que es el artículo 34, y eso es un artículo que dice a los colegios y a los liceos: puedes experimentar. Si usted tiene una buena idea, si su equipo quieren hacer algo para los alumnos, podemos darlos horas y ayuda, apoyo para hacer esos proyectos. Y concurso también, como los olimpiadas, es genial. Esos concursos son momento para motivar los alumnos. Tenemos también ahora la fiesta de la ciencia, que es una semana consagrada a la ciencia, y los científico viene en las clases a presentar sus trabajos y eso. Y los alumnos pueden también visitar laboratorios y preguntar. Y tenemos también grupos académicos de trabajo para apoyar todas las innovaciones. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Ahí atrás, por favor. Acá después, ¿sí?
Ahí está ya, listo, gracias. Muy buenos días, gracias por su presentación, ha sido ilustrativa. Recientemente hicimos una visita de estudio y de investigación a Francia, a los liceos, precisamente, y nos maravillaron algunas cosas, nos preocuparon otras, y otras más nos permiten comparar con lo que estamos haciendo en México, darnos cuenta de la riqueza de lo que está pasando aquí, pero también de las problemáticas que tenemos. Mis preguntas van en el siguiente orden. Número 1, ¿qué función tiene el director de un liceo en la aplicación de esta actual reforma de liceos que está en curso en este momento? Número 1. Número 2, mi sentir con las entrevistas de docentes franceses de dos liceos especialmente, Liceo Hoche en Versalles y el Liceo Albert Camus, dos poblaciones diferentes, proyectos de ciencia y tecnología interesantes. Mi sentir fue que el docente tenía la gran queja, preocupación y ánimo porque no estaban preparados para el cambio de paradigma. Y creo, desde mi perspectiva, es la formación docente con programas, etcétera. Parece que ahí había un hueco. ¿Cómo se enfrenta esa formación docente para el cambio de paradigma en la actual reforma del liceo francés? Número 2. Y número 3, la última, es que lo que usted mencionó de materia, de asignatura de ciencia enseñada en una lengua extranjera, eso es una maravilla, lo vimos. Los maestros que daban ciencia o tecnología o sociales con otra lengua, en el caso del español, en el caso del inglés o en el caso del alemán, que fue muy raro realmente, los alumnos ponían en práctica lo que en México tenemos como preocupación, una adquisición de segunda lengua de una manera real, práctica, no solamente en papel y teórica. Entonces, ese cambio de paradigma en enseñanza de lenguas y ciencia y tecnología, me parece que usted pudiese darnos un poquito más acerca de eso, sería excelente. Son los 3 puntos, gracias. Gracias. Voy a tratar de no olvidar todas las cuestiones. Bueno, primera cuestión, un director de un liceo, de un colegio, es el primer pedagógico de la escuela. Pero él tiene un problema con los profesores que no... hay tal vez voy a responder en francés y François se van a traducir, porque no quiero decir algo... un proviseur ou un principal d'établissement scolaire est le premier pédagogue de l'établissement, mais se voit souvent refuser le droit par ses enseignants d'être le premier pédagogue. Un directeur d'établissement... Lo que pasa es que muchas veces el director, aunque sea el primer pedagogo dentro del establecimiento, a veces se ve rechazado por sus mismos profesores para poder precisamente ser este primer pedagogo. Yo creo que tiene que ver más con la parte, digamos, administrativa que la parte en sí pedagógica, siento lo que está pasando ahí en ese caso. Mais un chef d'établissement a un rôle essentiel dans la dynamique du fonctionnement de l'établissement. Y que tampoco tiene un papel principal, digamos, en la dinámica de llevar a cabo el establecimiento. Il va établir un projet d'établissement et il va s'appuyer sur les enseignants les plus innovants. Il y en a toujours dans tous les établissements, il y a toujours des enseignants qui veulent changer les choses. Et donc le chef d'établissement est celui qui va donner les moyens à ses enseignants de faire ce travail-là. Como director, lo que va a hacer que más bien se va a apoyar sobre la gente más con propuestas más innovadoras, digamos, dentro de lo que es las capacidades de su escuela. Es lo que va a estar proponiendo que la gente que más pues tenga innovaciones en la cabeza es la que venga para adelante.
Et puis, il est aussi celui qui donne des indicateurs aux enseignants sur le devenir des élèves. Et notamment, par exemple, au collège, les enseignants sont très durs dans l'orientation des élèves. Ils vont souvent interdire à certains élèves d'aller au lycée général. Ils vont les orienter ailleurs, alors que les résultats, par exemple, à l'examen de fin de troisième, eh bien, il y a un grand nombre d'élèves les réussissent. Et donc, lui va pouvoir faire travailler, faire réfléchir ses enseignants sur les modalités de fonctionnement, le redoublement obligatoire, les choses comme ça. Lo que pasa es que él también tiene como director que dar directivas sobre lo que va a pasar con sus alumnos, porque muchos profesores a veces no orientan de manera adecuada a los alumnos hacia donde tienen que ir. Tienen que dar directivas acerca de cómo se va a manejar precisamente el paso de algunos alumnos desde ciertos niveles, que en el caso, por ejemplo, lo que es tercero, lo que para nosotros es el tercero de secundaria, a la hora que ellos tienen que cambiar, nosotros nos hemos que acordar que lo vimos hace rato, los alumnos escogen precisamente este nuevo campo de donde ellos van a ir a estudiar, precisamente en ese nivel. Entonces lo que pasa es que precisamente hay profesores que bloquean el paso ahí y a veces hacen que los alumnos no vayan donde realmente deben de ir, porque son demasiado fuertes con los alumnos en su forma de evaluar, ¿no? Y en ese caso también tiene que ver sobre las políticas de alumnos que redoublement en francés es nosotros cuando se dobla el mismo nivel, es decir, repites el mismo nivel, no pasas y debes materia, aquí lo que tienes que es repetir por completo el nivel. A veces hay 30% de un nivel que está que tiene está retomando sí, exactamente eso el 30%, no es normal. que es muy alto, ¿no? Et enfin, il organise tous les enseignements, les horaires, les emplois du temps, et donc il va faciliter ou pas certains enseignements, hein, par l'organisation, en mettant des classes en parallèle, en donnant des heures pour les enseignements en section européenne, etc. Él es realmente el encargado de toda la parte administrativa cuanto a repartición de horas e inclusive asignación de clases especiales a nivel de doblados, es decir, que va a haber ciertos profesores que van a tener mismas asignaciones pero dobles en ese caso. La deuxième question, c'était... ¿Podría repetir su segunda pregunta porque ya se le fue? Sí, claro que sí, perdón. La segunda tiene que ver con la formación docente, especialmente el cambio de paradigma que enfrenta el Liceo Francés en este momento y cómo en algunos casos también, eso lo anexo solamente, como en algunos casos hay alumnos que aventajan al docente en el uso de las TICs, de las tecnologías de la información, y eso hace una brecha en problematiza más el cambio de paradigma. Sí. Alors, c'est un des points les plus difficiles que nous avons à affronter. Es uno de los puntos según ella, que más difíciles de afrontar en Francia para ese tipo de cosas. En tant qu'inspecteur, je vais observer les enseignements des professeurs et je donne des conseils. Je vais dire, vous devriez faire une formation à tel niveau. Vous avez besoin d'améliorer vos compétences à tel et tel niveau. Mais je n'ai pas de pouvoir de leur dire, je vous oblige à faire telle ou telle formation. Como inspectora dentro del sistema, ella más que todo lo que va a hacer es dar consejo respecto a lo que está observando. Sin embargo, no tiene el poder para decidir y para obligar algo realmente dentro del sistema. Je peux le faire, mais à ce moment-là, le risque, c'est toujours que l'enseignant n'adhère pas, qu'il se sente puni, et à ce moment-là, la formation va être inutile. Lo podría hacer, o sea, técnicamente lo puede hacer, pero lo que pasaría para ella es que siente que el profesor en ese caso se va a sentir como que a la vez, pues como castigado y por lo tanto no va a apegarse a sus lineamientos. Le travail que nous faisons sur le terrain, c'est à la fois un travail d'écoute des enseignants,
où nous essayons de comprendre leurs problèmes, et c'est un travail de persuasion. C'est-à-dire qu'on cherche à leur montrer qu'à partir de leurs pratiques quotidiennes, moyennant quelques changements, ils peuvent arriver à faire des situations d'enseignement beaucoup plus motivantes pour les élèves. Mais c'est sur le terrain, en travaillant avec les équipes, en partageant des expériences que l'on va voir ailleurs, en parlant de moi j'ai été enseignante pendant 11 ans, donc de ma propre expérience, eh bien, qu'on va petit à petit parvenir à convaincre ces enseignants. Más que todo se trata de un trabajo de convencimiento hacia los profesores y obviamente desde las observaciones que ella ha podido tener pues, en diferentes campos, en diferentes lugares, pero también a través de su experiencia personal como profesora, porque ella fue profesora durante 11 años y pues entonces ya tiene algo pues, de visión sobre lo que tiene que pasar ahí, ¿no? Obviamente. Et enfin, je reste persuadée que c'est la formation initiale des enseignants qui peut changer leur entrée dans le métier. Si vous voulez, comme tous les adultes, nous avons les représentations que nous faisons sur le métier d'enseignement sont héritées de ce que nous avons construit en tant qu'élèves. Et si nous avons reçu un enseignement très magistral, c'est très difficile et que nous avons trouvé ça bien, parce que souvent les enseignants sont des très bons élèves qui deviennent enseignants, donc ils n'ont jamais eu de véritables problèmes de compréhension. Donc le cours magistral pour eux leur convenait très bien. Et donc ces enseignants-là vont intérioriser le fait que la discipline est fondamentale, que le travail interdisciplinaire n'est pas nécessaire, que le travail de réflexion sur ces pratiques d'enseignement n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, ça ne va pas être quelque chose qui va être présent dans leur esprit. Et ça, c'est la formation initiale qui permet de changer ça. Lo que pasa es que originalmente se dan cuenta desde la formación, desde el alumno, el tipo de educación que ya ha recibido el alumno, en ese caso como ella comentó de una formación magistral, en el sentido de que si el alumno desde el principio está consciente que tiene que haber una cierta disciplina dentro de lo que es su formación, también la va a tener como profesor y por lo tanto no va a tener tantos problemas para aceptar cambios y todo eso, y sin embargo va a seguir manteniendo una manera de ser pues firme para lo que es la enseñanza en ese caso. Si vous voulez, il y a une véritable... Devenir enseignant, c'est un métier. Et pour beaucoup, en France, ça reste dans les esprits des gens une vocation. Or, c'est un métier comme le métier d'ingénieur, et il y a une véritable ingénierie de l'éducation que et sur laquelle nous ne formons pas suffisamment nos enseignants. Definitivamente el ser profesor es una vocación, es algo que se toma desde algo muy profesional, igual que nosotros digamos a nivel de lo que eso puede ser un ingeniero aquí en México, y definitivamente pues todo tiene que ver con su vocación desde el principio, ¿no? Y la tercera cuestión es sobre la DNL. Sí, sección, la tercera es sobre la enseñanza de ciencia y tecnología en una lengua extranjera. Sí. Es decir, si puede hablar un poco más sobre esto. C'est un enseignement qui débute au lycée. Il débute au collège uniquement avec la langue étrangère. Les élèves ont une heure de plus de langue étrangère au collège. Et puis quand ils arrivent au lycée, ils ont une heure de plus de langue étrangère et 1 heure, voire 1 heure et demie par semaine de DNL, discipline non linguistique, donc d'enseignement de sciences en langue étrangère. Okay, lo que pasa es que también la diferencia es que en secundaria los alumnos ya empiezan a estudiar un idioma, entonces ahí lo que se va a hacer, se les va a agregar 1 hora dentro de sus horarios normales para lo que es la formación de cualquier lengua extranjera. Y a partir del cambio que se hace al momento que ingresan, entonces en el equivalente de prepa para nosotros, se les va a agregar 1 hora, 1 hora y media a veces dentro de algún tema, una cosa científica,
pero precisamente en el idioma que ellos escogieron. ¿Se acuerda que hemos comentado de que se decía que a partir de prepa es donde precisamente ellos escogen su vocación? Por lo tanto, a partir de este momento ya saben lo que por dónde se van a ir. Y entonces ahí es donde ellos escogen junto su tema con su idioma, supongo, en ese caso. Muchas gracias. ¿No hay otra pregunta? El doctor Carlos Alfonso García Ibarra tiene necesidad de estar en un evento después de este, por lo que nos vamos a permitir cambiar el orden de las presentaciones e incluirlo a él enseguida. El doctor Carlos Alfonso García Ibarra, de México, es técnico